Dios bendiga a todos en esta mañana gloriosa. Este es el día que ha hecho el Señor. Es un día de alegría y un día de gozo. Hoy vamos a leer Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Abrimos nuestras Biblias y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando por Anfípolis, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos padioso gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenido fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían sido encargados de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiera decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio.
el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida, da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Dios añada bendición a su palabra. Continuamos leyendo sobre el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y nótese que en todo lugar es el mismo patrón. Él llega a una ciudad, aquí llega a Anfípolis y a Polonia, o pasaron de ahí, llegan a Tesalónica, y como costumbre van a la sinagoga de los judíos. Nótese que esta iglesia se fundó en 3 semanas. Dice que estuvo 3 días de reposo y allí discutía con ellos, o sea, les hablaba la palabra de Dios. Hubo una sección de preguntas y respuestas, y por medio de las escrituras pues les predicó acerca del Cristo que resucitó de los muertos, y les habló de Jesús. Y sucede como en los otros lugares, un grupo de personas creen, se juntan con ellos. Nótese que dice también muchos griegos padiosos y mujeres nobles no pocas. Eso fue un gran grupo que se unió, pero sucedió lo mismo. A los judíos le dieron celo, tomaron hombres ociosos, hombres malos, juntaron y crearon una turba, un alboroto en la ciudad. En este caso no los entregaron a las prisiones, pero asaltaron la casa donde se estaban reuniendo los discípulos. Probablemente esta era la iglesia, en la casa de Jasón, y ahí pues tuvieron que pagar una fianza para poder terminar con esa disputa. Pero me encanta lo que dice el verso 6: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es una queja que dan ellos. Este es el testimonio que ellos tienen de Pablo, de Silas, de Timoteo, pero es un buen testimonio recibir. Estos que cambian el mundo, que han vuelto el mundo al revés, y así debe ser el evangelio en la vida de las personas, en la comunidad donde estamos. Debemos trastornar el mundo de ellos, cambiar el mundo de ellos radicalmente. Bueno, la controversia según ellos es que hablaban de otro rey, que ya César no es el rey. El otro rey pues se llama Jesús. Bueno, tuvieron que sacar a Pablo de ahí, y Pablo sale y llega hasta Berea, y ahí sigue el mismo patrón, predica en la sinagoga de ellos,
Y dice las Escrituras, el versículo 11, bien interesante, que los de Berea eran más nobles que Tesalónica. O sea, se va a resaltar una cualidad que ellos tienen, es una cualidad que debemos tener todos al recibir palabra. La recibimos con toda solicitud, pero escudriñamos las Escrituras a ver si lo que se está enseñando es así. Y así hacían los de Berea. Creyeron muchas personas en el Señor, pero lo mismo sucedió cuando los de Tesalónica escucharon que también en Berea se anunciaba la palabra de Dios, pues fueron a alborotar a las multitudes allí y tuvieron que otra vez tomar a Pablo y por el mar conducirlo. Silas y Timoteo se quedan ahí para pues ayudar a esa iglesia nueva que se ha levantado, pero hay órdenes que lo más pronto posible salgan y se encuentren con Pablo. Y ahí Pablo llega a Atenas, otra ciudad en Grecia, y Atenas era una ciudad entregada, aunque todas eran, pero esta tenía un nivel más alto. Ellos tenían dioses para una estatua, una escultura para todos los dioses que ellos habían conocido. Pablo predicaba en las sinagogas, enseñaba en las sinagogas, también iba a las plazas y allí pues enseñaban, allí disputaba, allí hablaba, y los atenienses o los griegos en general eran personas que les gustaban escuchar filosofía, les gustaban hacer filosofía, y aquí había algunos filósofos que eran del grupo de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él, querían saber qué es lo que decía este palabradero, este que habla mucho, porque predica nuevos dioses. Y ahí Pablo llega al lugar donde los filósofos se reúnen para debatir estos puntos, para filosofiar, como se dice, y ahí Pablo predica un mensaje hermoso, un mensaje a una multitud gentil, y no va a citar mucho el Antiguo Testamento porque no le está hablando a personas que conocen la Biblia, pero sí habla de algo que ellos conocen, y él ve una estatua, un altar hecho y tenía esta inscripción: al Dios no conocido. Y Pablo aprovechó esa estatua, ese altar que había, y habló de un Dios que ellos no conocían, y les dijo que era el verdadero Dios, el Dios que hizo el cielo, la tierra. Este Dios no habita en altares, no habita en templos hechos de mano. Este Dios pues está en todo lugar, y comienza a hablar de este Dios, y luego habla de Jesucristo, que fue enviado, y él tiene a cargo todo el juicio. Y cuando mencionó la palabra resurrección, o cuando comenzó a hablar de la resurrección, pues dice aquí las Escrituras que eso no les agradó, y ahí pues dejaron de escucharle. No leemos que se levantó una iglesia aquí, no leemos de una gran congregación. Si al final nos dice que algunos creyeron, juntándose con él, y menciona alguna de esas personas, pero aunque fue un mensaje poderoso, mensaje hermoso que quedó registrado, no vemos como en los otros lugares que se estableció una iglesia. No escuchamos de una iglesia en Atenas en los otros pasajes de las Escrituras. Pero Pablo vemos que tiene que seguir el mismo patrón. Está en una ciudad por un tiempito y tiene que salir a la otra, es perseguido hacia la otra, y así va a llegar hasta lo último de la tierra. Amén. Esa es la meditación por hoy. Dios bendiga a todos. Nos veremos el lunes a esta misma hora. Que pasen un día feliz y un fin de semana hermoso. Dios bendiga a todos.